en el cielo. Estaba pensando en el tema de la esperanza, pues he soñado en el cielo. Pero he visto algo raro. 2 puertas. En una puerta ponía maridos que se han dejado dominar por sus mujeres. Y en la otra, maridos que no se han dejado dominar por sus mujeres. Y en esta puerta, maridos que se han dejado dominar por sus mujeres. Ahí estaba Eliezer y Sara. Estaba Eliezer, vamos, Sara no. Estaba Eloy. Digo, qué raro, mira, Eloy está aquí también. Estaba Manolo León aquí también. Y había una retahíla de gente. Y en este estaba hombres que no se han dejado, maridos que no se han dejado dominar por sus mujeres. Y estaba Vicente solo. Y ahora empiezan a desfilar los de aquí. Hombre, Manolo León, ¿cómo estás en esta fila? Dice, fíjate, mi mujer es que nadie podía con ella, ¿eh? No había manera de que yo alguna vez llevara nada. Mi mujer decía, y eso es lo que se hacía. Hombre, Eloy, muchacho, ¿cómo estás en esta fila? Dice, tú es que no sabes lo que es Rafi. Rafi es tela marinera. Yo decía, y ella decía, pues hacía lo que ella decía, y así. El hermano Eliezer, la misma cuenta. Y ahora vengo aquí, hombre, Vicente, el único, solo, aquí. ¿Cómo que estás aquí? Dice ella, Emma me dijo que me pusiera aquí y aquí me he puesto. Como es de suponer, este sueño no es realidad. Por lo menos que yo sepa, ¿eh? Sí. Muy bien, gracias Valentín por el agua. Un vaso de agua es siempre algo muy importante. Muy bien, vamos con el último tema. Modelo en la esperanza. Estamos hablando del cielo. Ahora vamos a hablar del cielo de verdad. Pero me gustaría seguir por donde casi ha terminado esta mañana Julio. Ha sido muy interesante ese último versículo del Salmo 28. Ahí hay una palabra preciosa. Pastoréales y susténtales. Dice Hebreos capítulo 1 que Cristo es el sustentador de todas las cosas. Y a mí era una palabra que me llamaba la atención, así que me puse a investigar un poquito. Y la palabra sustentar quiere decir llevar en las manos y en un movimiento hacia adelante una cosa o una persona hasta llegar a la meta propuesta. Qué palabra más bonita. No es llevar de cualquier manera, es llevar a una persona en un movimiento progresivo hacia adelante hasta dejarlo en la meta que se ha propuesto. No es un movimiento indefinido, no es un movimiento sin sentido, sin meta, sino que cuando David está diciendo, creo que era David, ¿no? Pastoréales y sustenta a tu pueblo, está diciendo, Señor, toma a tu pueblo en las manos y llévalo hacia adelante, siempre hacia adelante, hasta que llegue a la meta. Y eso es lo que quiere decir también el autor de Hebreos cuando dice que Cristo es el sustentador de todas las cosas. A la iglesia de los hebreos, que estaba pasando por unos momentos tremendamente difíciles y que se percibe en la carta cuando uno la lee, el saber que hay una persona capaz de tomarte en las manos de una forma particular y personal y de llevarte hacia adelante, aunque a ti te parezca que a veces vamos hacia atrás, y que además te lleve en un movimiento seguro hasta que lleguemos a una meta, cuando a nosotros nos da la impresión de que nuestra vida no va, muchas veces porque las circunstancias nos nublan, nos parece que nuestra vida no va a una meta. Cristo es el que te toma, el que te lleva hacia adelante hasta que lleguemos a la meta que Él mismo se ha propuesto, la gloria y la comunión perfecta con el Señor. Sí, es muy interesante ese último versículo del devocional edificante, como han sido también los devocionales de estos
2 días atrás. Pastoréales y susténtales. Tenemos una meta. Nosotros creemos que no estamos en la tierra pasando un tiempo y ya está, sino que tenemos una meta y vamos hacia esa meta dando pasos seguros y ciertos. Hay un mundo que nos espera, un mundo que trasciende a este mundo de tribulación, de limitación y de frustración. Un mundo que trasciende a este y que es nuestro verdadero hogar. Pues aquí hay un pueblo que se caracteriza porque cree en el más allá y cree que en el más allá está Dios esperándonos para darnos la bienvenida. Y este pueblo, el pueblo de los hijos de Dios, aquí en la tierra, es un pueblo que vive al calor de la comunión con Dios que está en los cielos y que nos espera en ese hogar. Y los tesalonicenses ya estaban viviendo esa realidad. Pablo dice en el 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ellos ya se estaban animando, se estaban dando aliento, se estaban edificando, poniendo en práctica lo que ya Pablo les estaba diciendo. Y en esto ya son un buen ejemplo para nosotros. Sin embargo, Pablo sigue abundando en algunos conceptos que tienen que ver con la esperanza de un futuro cierto hacia la cual el Señor nos encamina. Yo creo que esto también nos puede servir para nuestra edificación personal, para que a partir de ahora, cuando no sepamos con qué animar a un hermano, por lo menos tengamos aquí, sobre la base de la Escritura, temas para animarnos unos a otros. ¿Y cuáles eran esas realidades con las que ellos debían llenar sus conversaciones? Pablo dice, animaos unos a otros, edificaos unos a otros. ¿Con qué tenían ellos que llenar sus conversaciones? Pues con la esperanza. Y alguien dirá, vaya tontería. Con la esperanza de un mundo ahí que uno no sabe realmente, dicen los incrédulos, si está o no está. Y si está, no sabemos si va a ser mejor que el que tenemos aquí. Con eso nos tenemos que animar. Nosotros nos afirmamos en el hecho de que ese mundo mejor, aunque no se vea ahora, es real, es cierto y es mejor que lo que tenemos ahora. A mí me enseñó mucho un episodio que nos ocurrió y que los hermanos que han estado en Cazuela yo creo que lo saben porque ya lo he contado. Para mí fue muy ilustrativo. Estábamos una tarde en un bar de esto, yo no sé si lo habrá aquí, que tú vas allí, te ponen una papa asada, te la abren y después te echan allí 40.000 cosas, ¿no? En la papa. Y es que ello está riquísimo. Y hay una papa allí en Málaga que tiene unos cuadros que yo creo que ya todos lo conocéis, que son esos cuadros tridimensionales. Lo habéis visto, ¿no? O en cuadro o en libro. Lo habéis visto. ¿Los conocéis así? No sé, no se mueven muchas cabezas así. Bueno, os explico rápidamente qué son esos cuadros. Esos cuadros son unas láminas que cuando tú la ves simplemente a simple vista, lo único que tiene son rayas o rectas o rayas onduladas o dibujitos que se van repitiendo en filas. Y que cuando tú lo ves por fuera, tú dices, eso no es nada, porque no tiene un mensaje, no tiene un paisaje, no tiene una figura, no tiene nada. Es un cuadro ahí muy abstracto, pero claro, nosotros que era la primera vez, catetos en esto, la primera vez que veíamos aquello, al lado había un letrerito, ¿no? Y te decía qué es lo que tenías que hacer para poder entrar, decía el letrerito, en ese cuadro. Resulta que te tienes que poner enfrente, como tiene un cristal, tienes que mirar a la altura de tu hombro el reflejo que da tu hombro en el cristal. Te digo, vaya tontería. Pero un chavalillo, Pablo y yo nos pusimos a mirar por ahí, a intentar ver e intentar entrar en ese cuadro. Y al cabo de un momento de hacer caso a las instrucciones, se comienza a ver allí una pirámide. Allí abajo ponía paisaje de Egipto y nosotros antes de ver aquello decíamos, esto ni paisaje de Egipto ni nada. Pero poco a poco se vio allí una pirámide. Y como estábamos los dos al mismo tiempo, digo, mira, un águila. Y un poco más abajo, fíjate, una efigie de esa
de cabeza de león o no sé qué, o que hay ahí por las pirámides. Yo nunca estaba en Egipto. Mira, mira las dunas allí al fondo. Y estaba a nuestro lado la novia de este Pablo, la que antes era su novia, Rocío, que no estaba con nosotros intentando entrar en el cuadro. Y decía, mira, y quedó. Pues no se están quedando conmigo. Vaya tontería. Si ahí no se ve nada. Y nosotros mientras, entusiasmados de estar volando por todo ese cuadro, porque es que ya llegó un momento en que podíamos ver con un detalle tremendo un paisaje de Egipto real. Lo estábamos viendo. Además, no podía ser broma porque los dos íbamos coincidiendo en lo que íbamos viendo. Las pirámides, el águila, las dunas, las palmeras allí. Y Rocío diciendo, ¡ja, qué tontería! Pero deja ya, porque eso es mentira, eso no es cierto. Y nosotros decíamos que sí, que es verdad, ven aquí y míralo. Y llegó, se puso a nuestro lado y empezó. Y venga, se esforzaba, y no conseguía entrar en el cuadro. Y mientras nosotros estábamos disfrutando de ese cuadro, disfrutando de las imágenes que habían allí, porque habíamos conseguido entrar en esa dimensión, son cuadros de estos tridimensionales, ella estaba allí delante de la misma realidad que nosotros, del mismo cuadro que nosotros, pero era imposible que esta muchacha entrara, a lo mejor porque era muy bajita y no se veía el reflejo allí. Y muchas veces ocurre esto, con la esperanza. Dos personas pisando el mismo suelo, el mismo piso. Dos personas teniendo las mismas tribulaciones, las mismas circunstancias. Pero una es capaz de entrar en esa dimensión espiritual donde Dios gobierna. Y donde Dios promete. Y donde Dios cumple lo que promete. Y en esa esfera donde entramos nosotros, donde podemos ver realidades que se han dado ya en nuestras vidas. Y realidades que nos animan a creer en una gloria, en una esperanza futura, porque ya sabemos que Dios ha cumplido cosas hasta aquí y por tanto Dios es capaz de cumplir cosas también en el futuro. Y al lado nuestro tenemos un vecino, un amigo, un compañero que nos dice, tú estás chalado, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Él nos ve disfrutando de la esperanza de la vida eterna, completa, de la salvación completa. Y él está ahí, viviendo las mismas realidades que nosotros, pero no disfrutando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque falta la componente de la fe, de la esperanza, de creer que ahí hay un Dios que cumple, un Dios que promete y que cumple lo que promete. Y que Dios ha dicho que ahí fuera hay un mundo que nos espera y gente que lo cree. Porque Dios ya ha cumplido cosas hasta este mismo momento. Así que ¿con qué tenemos que llenar nuestras conversaciones, hermanos? Para poder animarnos en medio de un mundo tan difícil. Tenemos que llenar nuestra conversación del calor de la vida eterna, de la gloria que el Señor nos ha prometido. Vamos a comenzar a leer 4:13 de Primera de Tesalonicenses. 4:13, Primera de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, tenemos esperanza. Nuestra esperanza es real, aunque el vecino y la vecina nos digan que no. Porque ellos no sean capaces de entrar en ese mundo sobrenatural, no tenemos por qué nosotros venirnos a menos. Hay esperanza, es real, trasciende esta tierra, no la vemos, no la disfrutamos todavía al 100%, pero es real y un día se va a hacer realidad. Y Pablo habla de esto en base a algo frustrante. Dice, no quiero que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No quiero que ignoréis acerca de los que ya han dormido, de los que ya han muerto. Vosotros os entristecéis, pero os entristecéis no como ellos, que su tristeza les lleva al abandono total, y a la frustración total, y a la decepción total, además sin salida. Vosotros os entristecéis, pero no como ellos que no tienen esperanza. Nuestra esperanza nos sirve
para que en medio de la frustración y en medio de la decepción y en medio de la tristeza tengamos gozo. Y Pablo habla aquí de la muerte. Y la muerte es algo frustrante, porque la muerte es sinónimo de corte. Yo he traído saludos para algunos hermanos de Vegeta, de Julia Murillo, la viuda de Hipólito de Rus, Poli, que todo el mundo lo llama Poli, y algunos de vosotros os acordáis. Un hombre que en un accidente de tráfico, así, después de 52 días de UBI, pero con él iba un chaval que así, en un momento, dejó la tierra para estar en la presencia del Señor. Un chaval con 20 y tantos años, Poli con 40 y tantos, con tantas ilusiones, con tantos proyectos, con tantas expectativas, y la muerte los corta, los zanja. La muerte es sinónimo de frustración, de corte. No nos permite seguir haciendo lo que nosotros querríamos seguir haciendo. Poder llevar a cabo aquellas cosas en las que hemos puesto ilusión y esperanza. La muerte es frustración, tristeza. Pero cuántas más cosas y cuántos más aspectos traen frustración y traen decepción en nuestra vida. Una ilusión puesta en un matrimonio, una semana antes de venirnos, una muchacha de nuestra iglesia se ha tenido que separar del marido, después de 6 años de un matrimonio prácticamente cogido con pinza. Una muchacha joven, porque tiene mi misma edad, 35 años. ¡Qué corte! ¡Qué decepción! ¡Qué frustración! Tantas ilusiones puestas, tanta esperanza puesta en el matrimonio y se corta. Cuánta alegría y cuánta expectativa puesta en tener hijos y en disfrutar de tus hijos. Y hoy día, cuando los hijos son adolescentes, madre mía, cuántos quebraderos de cabeza. Y es más una guerra que un disfrute. Y tienes un trabajo que te está permitiendo hacer cuentas, hacer cálculos. Y cuando menos te lo esperas, te quedas sin trabajo. O no lo consigues, como Valentín y como otros, y no lo consigues. Y no eres capaz de hacer planes ni siquiera a corto, ni a medio, y mucho menos a largo plazo, porque no tienes trabajo. Y esto produce decepción. Y la produce también en nosotros. Una soltería que uno la lleva demasiado tiempo hacia adelante. Cuando yo decía que a mí me gustaría casarme pronto, tener hijos pronto, para poder pronto estar liberado de los niños y ser joven, con mujer y poder hacer muchas cosas sin esa presión de tener que cuidar a los niños. Pues cuando tenga mi primer hijo ya casi seré su abuelo. Y aquí andamos. Y esto de alguna manera produce corte, desilusión, frustración, decepción. Un trabajo duro en el que tú dices, madre mía, si con las horas que yo estoy empleando en este trabajo o con muchas menos horas, otro estaría ganando un montón de dinero. Y yo aquí explotado, presionado por un jefe que no me deja levantar ni respirar, ni levantar la cabeza. Y eso produce decepción, frustración, desesperanza. No es solamente la muerte quizás es el punto más lejano y el más gordo y el más fuerte. Pero cuántas cosas producen decepción, frustración. Y hay un autor que yo recomiendo en un libro muy mal traducido. A veces hay que ir pescando ahí la frase muy por una mala traducción. El libro se llama De adentro hacia afuera, de un psiquiatra creyente, Larry Crabb. Yo creo que este libro es bueno. Y este hombre lanza ahí algunos conceptos en este sentido muy interesantes. Y viene a coincidir en estas ideas. En este mundo estamos rodeados de confusión y de decepción que en muchas ocasiones nos está afectando a los mismos cristianos, a los mismos creyentes. Nosotros sentimos en nuestras propias carnes muchas de estas cosas que yo he estado aquí enumerando. No ser correspondido por el amor de la persona a la que tú estás amando y a la que estás entregando mucho de ti, ya sea esposa, esposo, amigos, hijos. Y esto produce confusión. Y esto en un momento dado te nubla la vista. Cuando estás en medio de la tormenta, esto te nubla la vista. Y uno tiene que mirar atrás al profeta Habacuc,
¿Cómo comienza Habacuc su carta, su libro? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y hasta cuándo esto va a durar? Un hombre que está metido en una tremenda perplejidad, porque Dios va a usar a un pueblo pagano para castigarles a ellos. Y Habacuc dice, Señor, ¿por qué? La confusión de no saber por qué Dios hace las cosas como las hace. Y el mensaje de Habacuc es, el justo por su fe vivirá. Y cuando uno está envuelto en confusión, a veces lo único que te queda es la fe que te agarra a Dios como lo único que tiene sentido. Y como el único que algún día podrá explicar lo que ahora nosotros no podemos explicarnos de ninguna de las maneras. La fe es actitud que pone sus raíces en Dios porque busca el conocimiento de Dios, como veíamos el primer día. Y eso a veces es lo único, porque las circunstancias externas no te servirían para nada. Y lo único que te queda es agarrarte a ese Dios, que es inteligente. Y por eso es muy interesante que Habacuc se agarra a Dios, porque lo conoce. Y cuando no tiene otra cosa, se agarra a lo único que conoce y que tiene realmente estabilidad, inmutabilidad, como es Dios. Lee el libro de Habacuc. Y él dice, tú eres santo, eres limpio de ojos, eres perfecto, inteligente. Seguiré confiando en ti, aunque las circunstancias que me rodean me hagan pensar lo contrario. Y aunque la higuera no florezca y no haya vacas en los corrales y no crezca la higuera, ni la vid, ni nada, con todo, dice, ¿cómo sigue? Con todo, yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en Jehová. Cuando no queda otra cosa por la confusión de lo que te rodea, nos queda Dios. Y el conocimiento de Dios, mediante la fe, es lo que nos coge. Y ante la decepción, y ante la desilusión, y ante la frustración más grande, solamente fe. Y lo único que nos queda es la esperanza de saber que algún día todo esto va a acabar. Y a veces el único consuelo que nos va a quedar, hermanos, es saber que algún día, en otro lugar que no es la tierra, esto va a acabar. La muerte va a acabar, la ingratitud va a acabar, la infidelidad va a acabar, la enfermedad va a acabar, pero no en la tierra. Si alguno tiene la esperanza de que en la tierra podamos llegar a haber superado todos estos problemas, se equivoca de medio a medio. Y de alguna manera, eso es lo que decía Job. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. La única idea que nos va a sostener en más de una ocasión es saber que hay un mundo sobrenatural que nos espera, en el que Dios va a llevar adelante hasta las últimas consecuencias todos sus planes y todos sus propósitos. Y Dios ahora nos sustenta, nos lleva, pero la meta todavía no la tenemos aquí en la tierra, sino que trasciende a esta tierra. Pero sabemos que Dios nos sustenta, nos lleva en un movimiento de progreso hasta que lleguemos allí. Pero aquí, y menos ahora, no vamos a ver solución para muchos de nuestros problemas. Así que no pongamos nuestra esperanza en esta tierra, porque por mucho que nos duela, man que nos duela, como dicen algunos, man que nos duela, aquí no se arreglan ciertas cosas. Así que uno tiene que echar raíces en el cielo. Y por eso, como decía el primer día, Padre nuestro que estás en los cielos, somos hijos y queremos estar contigo, pero ¿dónde? Queremos estar contigo en el cielo, no en la tierra. Y ahí hay un mundo real, donde Dios gobierna y donde Dios, que es inteligente y que es lo suficientemente poderoso para llevar adelante sus planes, está y gobierna y es real. Y la gente de nuestro alrededor no lo querrá saber, no lo querrá experimentar, nos dirán que estamos locos. Pero Tesalónica era un ejemplo de esperanza
Y nosotros tenemos que asumir ese ejemplo y vivir en la tierra manifestando que somos gente que vivimos ya al calor del cielo. Y yo creo que eso es lo que nos da la fuerza, la energía necesaria para tener una esperanza ardorosa, como dice algún autor, para el futuro. Si no hubiera desilusión, si no hubiera frustración, ¿quién pensaría en el cielo? Si aquí todo nos fuera bien, ¿quién pensaría en el cielo? Si tuviéramos trabajo, familia, amigos, dinero, salud, ¿quién pensaría en el cielo? ¿Quién? La entrada este año en el campamento de Cazorla para mí fue una maravilla. Empezó a lloviznar un poquito por la tarde, montamos las tiendas, lloviznó un poquito, nos asustamos un poquito, pero aquello pasó. Pero a las 11 de la noche, eso ya fue increíble. Yo que soy un novato en esto, no puse bien la tienda, no preveía la lluvia, no hice zanjas alrededor. A las 11 de la noche, fuera, con una linterna metía en los huecos y con una azada, intentando hacer una zanja alrededor de la tienda para que el agua no se nos colara y se fuera para otro sitio. Y ahí nos veis con la linterna en los ojos. A veces se escapaba la azada y no me rompí la pierna de milagro. Mi madre dentro diciendo, oye, venga, ¿qué pasa? Y yo, foto, que no he terminado. Como había muy poca luz, bueno, no había ninguna luz, la luz de una linterna que con la boca se va moviendo y no la controla, cuando veía que había terminado una zanja me daba cuenta que la había conectado con otra zanja de otro sitio. Aquí era un desastre. Pero ¿sabéis lo que yo pensaba cuando estaba haciendo la zanja? Pensaba en mi casa y en mi cama. Y me alegraba con la idea de que después de 15 días, yo decía, como llueva los 15 días, esto es horrible, pero menos mal que tengo una casa con una cama en condiciones y donde no llueve y donde no hay luz y donde uno no tiene que salir a las 11 de la noche a hacer ninguna zanja. Y esa tormenta fue tremendamente ilustrativa. Y al final de la tormenta aprendí una cosa tremendamente sencilla, que yo sé que todos la habéis asumido y que todas la sabemos bien. Las tormentas de la vida están para hacernos mirar arriba, porque si no, nadie miraría arriba. Si en Cazorla no hubieran esta serie de historias, uno muchas veces dice, ojo, aquí estaríamos toda la vida. Pero cuando viene una tormenta, te hace recordar que esa no es tu casa, que por muy bien que estés, dentro de 15 días vas a ir a un lugar definitivo. Pues gracias al Señor por las tormentas, y gracias al Señor por la poca luz, y gracias al Señor por los muchos errores que se cometen muchas veces, porque eso es lo que nos hace buscar y ansiar el cielo. Y eso es lo que nos hace tener una actitud muy parecida a lo que es el coraje. Yo leí una vez una definición que me gustó mucho de lo que es el coraje, que no es la ira, sino es la actitud que no consiste en la ausencia de temor, sino en permanecer haciendo lo que Dios quiere, aun cuando estamos asustados, perturbados o lastimados. Ese es el valor, ese es el coraje. No el ser un valentón que no le teme a nada, porque si no, muchos de nosotros no tendríamos coraje y valor nunca. Por naturaleza no somos valientes. El coraje, el valor es la actitud no de no tener temor, sino de permanecer haciendo lo que tenemos que hacer, aún a pesar de que estamos lastimados, asustados y perturbados. Y la gente hoy día necesita ver personas que en medio de la muerte o de las consecuencias de la muerte, de un matrimonio que no funciona bien, de unos hijos a los que uno no puede controlar, de una enfermedad, de una situación de paro muy larga,
La gente necesita ver a gente que en medio de esa situación se agarra a Dios y dice: el mundo entero se viene abajo, aunque la higuera no florezca, yo en Dios esperaré. Y ellos eran un modelo de esperanza, y Pablo quería potenciar esa esperanza en ellos. Y el hombre de hoy día, el hombre moderno, con el internet y todo, necesita ver a gente que se agarra a lo sobrenatural y que vive ahora al calor de lo sobrenatural. Es una necesidad, porque dice Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Todo el mundo siente que hay algo por ahí. Lo que ocurre es que no conocen la revelación. Saben que algo tiene que haber, pero a la hora de la verdad viven como si no existiera. Ateísmo teórico, alguien decía algo de ateísmo. Ateos teóricos hay poquísimos, ateos prácticos muchísimos. Gente que le da lo mismo si Dios existe o no existe, pero ellos viven como si Dios no existiera. Pero en el fondo, el hombre necesita ver a gente, el hombre moderno necesita ver a gente que vive al calor de la eternidad. Así que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos, segundo tema de conversación para fomentar para promover nuestra esperanza y para animarnos de esta manera. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. La resurrección de Cristo es un hecho probadísimo, estudiadísimo, probadísimo y fiable como el que más. Y podemos ir por ahí con la cabeza alta y con la mirada limpia y decir que creemos en la resurrección del Señor, porque hay pruebas que te hacen fiar de la Escritura. Y si eso es cierto, y si el Señor resucitó y se puede demostrar, y han habido, conocéis los casos de estos dos abogados que eran ateos, agnósticos por lo menos, y ellos decidieron escribir un libro que destruyera por completo la idea de la resurrección. Así que se pusieron a investigar, y como eran abogados, como era gente seria, se pusieron a investigar en serio, y como serio era su trabajo, llegaron a una conclusión seria, y la conclusión seria a la que llegaron es que la resurrección de Jesús es cierta. Y fruto de esa investigación hay un libro por ahí que se llama ¿Quién movió la piedra?, de Morrison, que habría que leerlo. Gente que dice esto es mentira, pero que cuando lo estudia se da cuenta que es cierto. Y si eso es cierto también que nuestros seres queridos, que nosotros mismos un día estaremos allí. Y por tanto todas las situaciones de frustración que ahora necesariamente tenemos que vivir, todas estas tormentas que necesariamente tenemos que vivir y que nos hacen mirar arriba, van a acabar, porque vamos a tener la realidad. Y no solamente una esperanza, sino tendremos lo real. Así que, si Cristo resucitó, y esto es cierto, nosotros también resucitaremos. Y aquí hay un orden en cuanto a los acontecimientos futuros muy interesante. Esperamos una persona, que fue el primero que resucitó. Queridos hermanos, qué maravilla. En el cielo nos espera una persona, y si el cielo es atractivo es porque hay una persona ahí arriba. Yo leí de una niña que llegó desesperada a su casa, llega a su casa y sigue igual de desesperada, y sale igual de desesperada. Parecía que con llegar a su casa todo se iba a arreglar. Pues sale de su casa desesperada. ¿Sabéis por qué? Porque no estaba su madre, porque la casa era valiosa y era bonita y era atractiva en función de que estuviera su madre. Si no estaba su madre, a ella le importaba tres pepinos que la casa fuera bonita, con muchas muñecas. Ella quería a su madre. Nosotros queremos llegar al cielo no para ver a nuestros seres queridos, que también es interesante, sino porque ahí hay una persona. Ahí está el Señor Jesucristo, y vamos a poder progresar en el conocimiento de su gloriosa persona, y tendremos que animarnos con esta idea unos a otros, para que en medio de la frustración podamos mirar arriba y podamos gozarnos. Y si Él resucitó, dice Pablo,
también nosotros vamos a resucitar. Y van a resucitar primero aquellos que ya han dormido. Y después nosotros seremos arrebatados también, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrar. La idea del encuentro personal. Acordaros del primer día, el encuentro personal con el que se comienza la vida cristiana y lo que le da sentido a nuestra vida, tendrá una segunda parte, como las películas, una segunda parte, un segundo encuentro que nos va a permitir entrar en toda la realidad sin ningún tipo de limitación de lo que el Señor tiene para nosotros, para recibir, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y ahora esta frase: y así, de esa manera, estaremos siempre con el Señor. Y ahora dice Pablo en el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y resulta que estas palabras, que tienen que ser el meollo del aliento entre los creyentes, ¿cuáles son? Pues justo las últimas que dice en el versículo 17. Así estaremos siempre con Él. Tendremos que seguir alentándonos, animándonos unos a otros en nuestras conversaciones. Mucho porcentaje del tiempo lo dedicamos a contar nuestras penas. Y es lógico y hasta cierto punto está bien, porque necesitamos desahogarnos. Necesitamos sacar lo que nos frustra, lo que nos desilusiona, lo que nos duele. Pero Pablo dice, hermanos, dedicad bastante porcentaje de vuestra comunicación al aliento, al daros ánimo. La realidad está ahí, no la podemos cambiar. Pero es que hay otra realidad que trasciende a esta. Hay otra esfera en la que vivir que no es esta. Hay otra esfera en la que viviremos y estaremos siempre con el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, sí. Va a llegar un momento que la parálisis cerebral, los movimientos inconexos de un paralítico cerebral del primer día, la cabeza incontrolable, el hilo de saliva que avergüenza tantas veces, eso va a llegar un día que se va a eliminar. La cabeza que funcionó siempre al 100%, y lo que en un sentido nos permitió dar destellos de gloria en la tierra, va a ser vista, contemplada, disfrutada por cada uno de nosotros al 100%. Pero es que nosotros también participaremos de esa perfección que la cabeza tiene. Ahora seguimos con nuestras parálisis, pero va a llegar un día, hermano, y a eso nos tendremos que coger como a un clavo ardiendo. Llegará el día que esa parálisis cerebral va a quedar desterrada para comenzar a vivir la realidad de una vida llena de los planes y de los propósitos de Dios hechos perfectos en cada uno de nosotros. Alentaos unos a otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, capítulo 5 y versículo 1, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y uno dice, menos mal, que algún día se va a establecer justicia en este mundo. Menos mal que algún día la gente va a pagar por lo que ha hecho. ¿Sabéis una cosa? Ni siquiera los más incrédulos a la hora de la verdad se creen, o los más buenos a la hora de la verdad se creen eso, de que al final todos vamos a estar en el cielo. Esta mañana yo contaba en el desayuno
el meollo de la predicación del cura que está en el cementerio de Málaga. Este hombre dice, cuando habla a la concurrencia, dice: queridos fieles, aquí hay dos tipos de personas. Estáis los que creéis, los que amáis a Dios y los que creéis. Vosotros tranquilos, porque como creéis, algún día estaréis en el cielo. Pero claro, vosotros ahora ya estáis disfrutando de esa esperanza. Muy bien. Ahora, aquellos fieles que estáis aquí que no creéis, no os preocupéis, no os preocupéis. Al final, también vosotros vais a estar en el cielo. ¿Sabéis la única diferencia con esta gente que cree? Que vosotros, cuando lleguéis al cielo, os vais a dar una sorpresa impresionante. Y yo digo, pues entonces casi es mejor ser incrédulo aquí, ¿no? Y no creer en nada. Porque por lo menos allí nos vamos a llevar una sorpresa de miedo. Pues yo creo que a la hora de la verdad ni ese hombre se cree lo que predica. Porque habría que preguntarle si él cree que todos esos emperadores de los imperios antiguos estarán en el cielo. Aquellos que cogían a las criaturitas y las torturaban con una crueldad que espanta. O si Nerón estará en el cielo después de todo lo que hizo y si no se arrepintió antes de morir. Y si Hitler estará en el cielo, preguntarle a los que te dicen eso si ellos estarán en el cielo. Y si estará en el cielo ese etarra que coge una pistola y es capaz de matar a un guardia civil delante de su hijo. Preguntarle a ese hombre si está bien que al final todos estemos en el cielo, incluyendo el etarra que mata con sangre fría. Y yo digo, Señor, menos mal que algún día tú vas a poner justicia y vas a establecer justicia. Y en un sentido, eso es lo que nos anima a seguir adelante, el saber que un día el Señor va a pagar a cada uno conforme a su pecado y que al final se va a hacer evidente quién manda en esta tierra y quién manda en el universo. ¿Y quién es el que tiene la última palabra en cualquier asunto? Llegará un día que habrá destrucción repentina y va a haber gente que no va a escapar. Ese día, cuando el Señor venga, las cosas se van a poner en su sitio. Y uno dice, Señor, menos mal. No lo vivimos ahora, pero menos mal que va a haber esa justicia y que tú vas a establecer una paz sobre la base de la justicia. Mas vosotros, versículo 4, y con esto vamos a ir terminando, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermano, cuando te encuentres en medio del callejón más oscuro, de la tormenta más dura, en la que casi no puedes ver lo que tienes delante, y estás dando golpe aquí y allá y te da la impresión de que te estás equivocando mucho y que no lo puedes hacer mejor aunque quisieras, acuérdate ese día que eres, no solamente que estás en la luz, sino que eres hijo de la luz y no de las tinieblas. Que podremos estar en un momento dado en confusión, pero esa no es nuestra esfera. Y podemos animarnos con el hecho de que podemos pasar por dificultad y por sufrimiento, pero esa no es nuestra esfera. Y va a llegar un día en la que vamos a vivir en la esfera definitiva de la luz del cielo. Hay un versículo que para mí es tremendamente precioso. Mirad Isaías 50. Isaías 50, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Está haciendo una pregunta a gente que teme a Jehová y que oye la voz de su siervo. Y ahora dice, el que anda en tinieblas y carece de luz. Y la idea aquí, el que anda en una situación en la que no hay esplendor, esta es la idea,
Si alguien está viviendo en una situación en la que no hay un deslumbre total, un esplendor total, tranquilo, que no dude, que no se confunda, que no dude si es creyente o no. Lo que tiene que hacer es confiar en el nombre de Jehová y apoyarse en su Dios. Porque ¿quién no pasa por momentos en los que no hay esplendor? Todos nosotros. Muchas veces nos da la impresión de que lo normal de nuestra vida son las sombras y las luces mezcladas. Nunca hay esplendor. Nunca hay un resplandor tan grande que vivamos al 100%. Pero esto es lo que nos tiene que hacer, como decía antes, llevarnos a apoyarnos en nuestro Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y velar es mucho más que estar despierto. Es estar sobrio intelectual, moralmente, espiritualmente, para percibir las señales, para estar preparados para el futuro. Velemos, seamos sobrios, tengamos control de nosotros mismos. Esa es la sobriedad. No es solamente no beber y no emborracharse de vino. Es estar sobrio en el carácter, tener una mente equilibrada, controlada. Pues los que duermen, versículo 7, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación. Fijaros de nuevo estos tres conceptos: fe, amor y esperanza. Del principio lo vemos también en una proyección final. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, y este es el mensaje que dejamos al final, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pues ir hacia adelante. Y terminamos finalmente con Malaquías capítulo 3, Malaquías 3, 16. Y antes de terminar, daros las gracias, queridos hermanos, por estos días, por la posibilidad de compartir la palabra, en medio, como siempre, de mucha debilidad y de muchas limitaciones, pero esperando y confiando en que el Señor prospere por el poder del Espíritu, grave estas enseñanzas que no son nuevas, que son las mismas de siempre, pero que nos animemos a seguir un año más, hasta el próximo encuentro, viviendo en la realidad de estas enseñanzas. Así que recibid el agradecimiento por permitirme disfrutar de estos días con vosotros. Y dejaros este último versículo. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, para animarse, para edificarse en la santa fe y en la santa escritura. Que el Señor nos ayude para que aún en el tiempo que nos queda podamos avanzar en este ánimo y en esta edificación. Que el Señor nos bendiga.